¿Qué tal, ingenieros? Buenos días. Nuevamente, gracias por acompañarnos a un curso más. Por favor, les pido si nos pueden confirmar si se escucha de manera correcta y si el video se puede observar de manera correcta, por favor. Ingeniero Osvaldo, muchas gracias. ¿Todo correcto? Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ingeniero Octavio, un placer tenerlo nuevamente en este curso. Ok, perfecto. Bueno, daremos inicio a este curso de capacitación. El día de hoy es la segunda parte sobre los equipos de seguridad. Ya en la primera parte estuvimos hablando un poquito de la parte de los productos, lo que son nuestros interlocks, lo que son un poco de nuestras cortinas de seguridad, nuestros paros de emergencia, controladores y toda esa parte de productos. ¿Ok? El día de hoy está destinado para la parte de análisis de riesgo. Nuestro compañero, el ingeniero Jan, encargado de la zona de León, Guanajuato, es el que nos va a explicar un poquito más sobre esta parte de análisis de riesgo, cómo verificar lo que son las zonas de seguridad y cosas por el estilo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como ya comentó mi compañero, yo les voy a hablar un poco sobre la parte de los análisis de riesgo. Yo tomé una certificación por parte de TUV para esta parte de los análisis de riesgo. Entonces, el conocimiento que tengo, pues lo voy a compartir hacia ustedes. Correcto. Obviamente sabemos que este tema es un poco extenso. Sabemos que en 1 hora y media no vamos a cumplir tal vez con toda la capacitación sobre la parte de análisis de riesgo. Esto solamente es un pequeño resumen sobre todo este tema. Sabemos que a veces el tiempo no es suficiente, sabemos que ustedes tienen actividades que realizar a lo largo del día. Tomamos mucho en consideración las encuestas que les realizamos con respecto a los días de trabajo, los horarios de trabajo en los cuales ustedes pueden tomar también estos webinars. Por eso mismo los hemos estado realizando los días viernes por la mañana. Pero de igual manera, si ustedes tienen algún comentario, alguna cosa que nos quieran externar sobre cambiar de día, cambiar de horario, con gusto lo podemos tomar en consideración. De igual manera, tenemos la parte de la cajita de preguntas y respuestas, la parte del chat, para que si van teniendo dudas nos vayan retroalimentando y los podamos estar ayudando sin ningún problema. ¿Ok? Pues listo, comenzamos. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. La parte de la certificación que yo tomé fue sobre la NOM 004 STPS de 1999, la cual es, o lo que dice, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipos que se utilicen en centros de trabajo. Primeramente, vamos a hablar de los conceptos básicos. Estos conceptos básicos los tenemos que conocer primero para nosotros poder posteriormente ya poder hacer un análisis de los riesgos que pueda haber dentro de una maquinaria o una zona de trabajo. Conceptos básicos. El peligro. ¿Qué es el peligro? Es la potencialidad de ocurrencia de un daño, pérdida o lesión. Se puede clasificar en fuerte,
situado y acto. Perdón, en fuente, situación y acto. En este caso, el peligro es todo lo que nos puede rodear o nos puede causar algún daño en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, no sé, estamos trabajando en una prensa y obviamente pues el peligro va a ser el aplastamiento, ¿no? La parte que nos puede hacer el daño en la prensa. ¿Cuál es el riesgo? Es la combinación de la probabilidad y consecuencias de que ocurra el daño, pérdida o lesión. En este caso, el riesgo puede ser que el trabajador pueda estar distraído, o que no tenga como las protecciones debidas la maquinaria y pueda ocurrir ya la parte de la lesión. Y en esta parte vamos a tener lo que son condiciones inseguras. Las condiciones inseguras son aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas como seguras y que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo. Las condiciones inseguras, como pueden ser que el personal no traiga su equipo de protección personal, que no acate las medidas que dice la empresa que tiene que acatar para poder estar dentro de esa área de trabajo. Todas esas partes pues, son las partes de las condiciones inseguras. Tenemos las condiciones peligrosas. Son aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipos, herramientas y materiales que pueden provocar un accidente. Un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo. La condición peligrosa es que la maquinaria esté, por ejemplo, en mal estado, que los equipos de seguridad no sean los correctos, que no esté a la distancia correcta el personal de la zona de trabajo, que tenga materiales tirados, por ejemplo, que no tenga como una organización dentro de su área de trabajo. Entonces, eso ya lo vuelve condiciones peligrosas, que haya demasiado ruido. Toda esa parte pues son la parte de las condiciones. Tenemos la parte del accidente. Toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. El accidente es ya cuando te daña, ¿no? Ya cuando tienes incluso un pequeño machucón, ya se considera un accidente porque ya te está causando un daño a la persona, ¿no? Y puede ir desde un pequeño machucón hasta, desgraciadamente, la pérdida, ¿no? De la vida. Y el incidente son acontecimientos que pueden o no ocasionar daños en las instalaciones, maquinaria, equipo, herramienta o materiales utilizados e inferir en los procesos de actividades. El incidente es algo que a lo mejor, no sé, lo podemos explicar. Tú vas caminando y te tropiezas, pero nada más te haces como la finta como que te vas a caer, pero no te caes y no te pasa nada. Eso se consideraría como un incidente. Fue algo repentino que pasó, pero no ocasionó ningún daño. Ahora, el incidente sí puede ocasionar daños a la maquinaria. Por ejemplo, se te puede caer una herramienta. La herramienta se puede dañar, pero a ti no te pasó nada y se queda como un incidente. Ya no se considera un accidente. Accidente es cuando ya tienen ustedes, o la persona ya tiene alguna lesión, algún daño. Ahora vamos a seguir. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es una técnica para prevenir accidentes. Auxilia a las personas a pensar y entender qué tan grave pueden ser las formas de realizar un trabajo o tomar acciones para prevenirlas. El análisis de riesgo nos ayuda para poder saber qué tipo de riesgo vamos a tener en el área de trabajo. Como le estaba explicando hace rato en la parte de las prensas, el poder saber cuál es el grado de peligrosidad que vamos a tener al que una persona esté trabajando en la prensa. ¿Qué tan probable es el que se pueda tener una lesión, un aplastamiento, incluso una amputación por parte de la maquinaria? Entonces, el análisis de riesgo nos va a ayudar para poder saber el grado de peligrosidad y
nosotros poder ya posteriormente decir, ¿sabes qué? Voy a poner unas cortinas de seguridad a cierta distancia para que no tengan ningún problema. Obviamente para la selección de equipos, pues ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí se tienen que considerar ciertas condiciones, incluso hay fórmulas para poder hacer la selección correcta de los equipos, porque tienen que estar a ciertas distancias, todo va dependiendo del tipo de maquinaria y del análisis de riesgo que se haga. Tenemos las etapas del análisis de riesgo, que es identificar los peligros. Como lo podemos ver en la parte de la diapositiva, ahí puse unas imágenes donde están como unas zonas inseguras, ¿no? En el área de trabajo, como si nadie hiciera caso, cada quien está haciendo su trabajo como quiere, ¿no? Entonces es identificar qué tipo de peligros se puede encontrar en cada estación o cada área de trabajo. Posteriormente es la evaluación. Hay que hacer una evaluación de los riesgos que se tienen dentro de la estación de trabajo, maquinaria, el área, ¿no? Completa. Y después es controlar. Esta parte de controlar puede ser desde una llamada de atención, por ejemplo, si no es tan peligroso la zona, hasta poner guardas completamente para ya que nadie tenga acceso a esa área, ¿no? Y posteriormente, pues ya es el seguimiento, ¿no? Que el seguimiento pues sería el estar al pendiente de que se estén cumpliendo las normas, que se estén cumpliendo todo lo que se está requiriendo para estar en esa zona, ¿no? Ya sea utilizar chalecos, cascos, lentes, guantes, o simplemente, ¿sabes qué? No puedes pasar de este límite de área, ¿no? O sea, poner guardas metálicas para que nadie pueda pasar y estar al pendiente de que nadie pase, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar los peligros y los riesgos? La parte de identificación, pues obviamente va a ser dependiendo de la maquinaria. En este caso estoy poniendo los más comunes que se podrían dar en la industria metal mecánica, que por ejemplo sería el corte, el cizallamiento, succión o atrapamiento, atrapamiento o arrastre, efectos por útiles rotos, golpes, proyección de partículas, succión o atrapamiento igual, pero se fijan es diferente, ¿no? Un sonamiento, aplastamiento. En esta parte no sé si tengan alguna duda, si pueden preguntar sin ningún problema. Nosotros les estaremos aquí respondiendo. Entonces, la identificación, tenemos que ver qué tipo de máquina vamos a estar observando o cuál es la que vamos a hacer el análisis de riesgo para poder nosotros decir, ¿sabes qué? En esta máquina, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Normalmente las prensas, la parte de peligro sería corte, aplastamiento, ¿no? Que sería la parte de identificar ese peligro que vamos a tener en esa zona. Posteriormente, vamos a hacer la estimación y evaluación de los riesgos. Una vez identificado el peligro, se debe efectuar una estimación de riesgos. Para cada situación de peligro completa, ¿no? O sea, si tenemos la máquina, aparte tiene una banda, se tiene que hacer una estimación para la máquina, otra estimación para la banda, porque son dos cosas diferentes. Aunque estén unidas, son dos cosas o dos zonas de peligro que vamos a tener en una área, ¿no? Entonces, el riesgo va a ser igual a la magnitud de los daños por la probabilidad de que se produzca. En este caso, ya tenemos otro tipo de métodos, por ejemplo, el método FINE, que ese método nos ayuda incluso hasta saber el costo-beneficio de la seguridad contra la peligrosidad, ¿no? de la zona. En este caso, pues como les comentamos, es un tema demasiado extenso. Eso ahorita lo emití. Les comento, se encuentra ese método que ya es totalmente otra área para estudiar, se podría decir, ¿no? Y tenemos esta pequeña tablita para seguir evaluando los riesgos. Entonces tenemos la matriz de evaluación de riesgos, donde tenemos la severidad, la matriz de evaluación de los riesgos y la frecuencia.
Esta tablita va a ser muy parecida también a la que vamos a usar más adelante para la parte de la selección de la categoría de los equipos. Entonces tenemos ahí catastrófico, fatalidad, permanente, temporal o menor, ¿no? Va del 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente si es común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible que suceda, ¿no? Esta tablita nos va a ayudar mucho para poder saber nosotros en qué grado de riesgo vamos a tener o qué grado de peligrosidad vamos a tener en la zona. Por ejemplo, si es catastrófico, pues es obviamente la muerte. Y si es común, pues obviamente va a ser muy, muy peligroso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya sería cerrar la zona para que ya nadie entre, ¿no? O, ¿sabes qué? Pues es menor, o a lo mejor un pequeño pellizquito, pero prácticamente es imposible que suceda, pues ya. Podemos a lo mejor poner ahí o un sensor o algo así para que nada más detecte que va a entrar alguien y que pare la máquina, o algo así se podría decir, ¿no? Obviamente dependiendo de la peligrosidad. Y vamos a pasar a la parte del control de los riesgos. Yo hice este pequeño cuadro sinóptico, en donde nos vamos a tener la parte del inicio, donde vamos a tener, por ejemplo, aquí reducción del riesgo mediante un diseño seguro. El diseño seguro pues, sería desde que la máquina se haga, que ya tenga cortinas de seguridad, interlocks de seguridad, los relevadores de seguridad, todo completo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Se ha reducido adecuadamente el riesgo? Sí, ok, vamos, fin o siguiente riesgo, ¿no? O sabes que no, todavía existe el riesgo de algún peligro dentro de. Tenemos la reducción de riesgos mediante la protección técnica. En esta parte, pues ya vamos a utilizar lo que son agregar equipos, agregar lo que son el enrejado, todo eso, para poder reducir el riesgo o anularlo, ¿no? Entonces, se adecuó, se redujo o se quitó el riesgo, ok, vamos, fin, y el que sigue. ¿Sabes qué? No. Entonces, la reducción del riesgo mediante información al usuario. ¿Sabes qué? Tu usuario que vas a estar aquí, esta es tu zona de trabajo, es parte de información que nosotros le tenemos que dar al usuario o al personal que está operando las máquinas. ¿Sabes qué? Tienes que utilizar estos equipos de protección. ¿Por qué? Porque si no los usas puede ocurrir un daño. A pesar de que la máquina ya tiene toda su protección, si tú no usas esto, te puede ocasionar un daño. ¿Sabes qué? Si nos hizo caso, se redujo, ok, vamos. Al siguiente o fin, ¿no? ¿Sabes qué? No, hay que repetir los casos. Otra vez identificación, evaluación, control y así hasta que nosotros reduzcamos la parte del riesgo. La parte del riesgo va muy de la mano, bueno, la reducción de los riesgos va muy de la mano entre los equipos utilizados de seguridad con grado de seguridad y la información o la capacitación que se le da al personal. Obviamente tiene que tener un personal capacitado que conozca los riesgos y los peligros que puede tener en su área de trabajo, para que ellos también a su vez tengan pues, la conciencia, ¿no? Y no vayan a meter la mano a propósito o cosas por el estilo. Aquí les pongo un pequeño ejemplo sobre lo que es la jerarquía de riesgo aplicado al ruido, ¿no? Entonces tenemos lo principal, pues es la eliminación de la fuente del riesgo, que sería el retiro o apagado de la maquinaria, o la utilización de nuevas tecnologías que no tengan la condición del riesgo, ¿no? En este caso, que no hagan tanto ruido. Y tenemos la exposición al ruido, se elimina permanentemente. ¿Sabes qué? No podemos ni apagar, ni cambiar la máquina o modificarla. Bueno, vamos a hacer la sustitución de la fuente de riesgo. Va a ser la búsqueda de nuevas tecnologías que nos hagan el ruido, que no hagan ruido, pero que cumplan su función original. A lo mejor, y sabes que esta máquina, pues no la podemos hacer menos ruidosa, pues vamos a cambiarla, ¿no? A una que haga lo mismo, pero que sea menos ruidosa. Entonces, ahí la exposición del ruido se reduce sustancialmente.
ya vamos reduciendo, ¿no? La parte del ruido. Ok, ¿sabes qué? No podemos cambiar la máquina. Vamos a meter la parte de controles de ingeniería. Si no es posible sustituir la máquina, se puede encapsular o aislar con paneles antirruido. Esto sería pues ya enjaular o poner completamente encerrada la máquina para reducir el ruido. Aquí no lo vamos a quitar completamente, vamos a reducir el ruido. Entonces aquí es el ruido continúa en el área, el personal es concientizado sobre el riesgo y las afectaciones que se provoca. En este caso ya empieza a haber una parte de la capacitación o pláticas hacia el personal, donde sabes que en esta área pues ya hay algo de ruido para que tengas cuidado, ¿no? O sea, que andes como más alerta. La parte administrativos es la capacitación sobre el ruido y sus efectos, realizar audiometrías, estudios sobre el ruido en el área, carteles de aviso, indicadores de nivel de ruido en el área, ¿no? O sea, ya la parte administrativa es donde ya sabes que te empiezo a poner carteles donde aquí hay mucho ruido, o incluso si se puede poner, sabes que hay tantos decibeles de ruido en esta área. Y pues es la parte de capacitación y pláticas sobre el personal para que estén concientizados sobre el riesgo que hay en esa zona. Y ya sabes que vamos a necesitar el equipo de protección personal, el EPP. Entonces, en este caso, pues sería utilizar tapones auditivos o las conchas. Entonces, no es posible eliminar el ruido o aislarlo. Se considera el riesgo, pero no es suficiente. Es necesario y obligatorio el uso del equipo personal. Entonces, como podemos ver en esta tablita, pues es como todas las fases o lo que necesitamos para nosotros poder empezar a reducir el riesgo. En este caso, pues es sobre el ruido. Aquí tenemos entre el 1, pues la seguridad depende menos del comportamiento del trabajador, es más sobre la maquinaria. Y hacia el 5, ya es completamente, ya depende del comportamiento del trabajador. Que si utilice sus tapones, que si que esté consciente, que no se acerque tanto a la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la parte de nuestra pirámide, es eliminación, sustitución, controles de energía, señalización, advertencias y controles administrativos y equipo de personal. Todo esto nos va a ayudar para nosotros poder reducir nuestro riesgo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Gustavo, no sé si me puedes ayudar, si tienen alguna, porque no puedo ver la parte de los comentarios y preguntas. Ok, vamos a seguir con la parte de función. Perfecto. Funciones de seguridad. La parte de las funciones de seguridad, pues vamos a tener esto que es impedir el acceso permanentemente. Como lo muestro en esta parte de la diapositiva, es poner guardas completamente que van a impedir el acceso hacia la máquina permanentemente. Aquí nadie puede pasar. Tenemos la parte de impedir el acceso temporal. Tenemos guardas, perdón, pero tenemos accesos donde vamos a poder entrar, ¿no? Y vamos a utilizar este tipo de equipos que son los interlocks con, por ejemplo, con los dispositivos de Loto, ¿no? Detener piezas, sustancias o radiación. Sería, por ejemplo, los NCs que se cierran completamente cuando hacen su función. Sería como esta máquina que tenemos aquí. Es encerrar mientras está haciendo su función. Termina su función, ya podemos abrir y poder sacar las piezas, ¿no? Provocar la parada, equipos de seguridad, ya sean la parte de las cortinas de seguridad, los interlocks, los switches, toda esa parte que nos van a ayudar al momento que tú los acciones, nos van a parar la máquina. Tenemos la parte de evitar arranques intempestivos, que también en esa parte entra lo que es interlocks y relevadores de seguridad. Es una combinación entre ellos para poder
evitar como ese arranque intempestivo a nosotros al momento de prender la máquina, ¿no? Tenemos una combinación que provoca parada e impide el arranque, que en este sería, pues sería la conjunción de todos los equipos de seguridad completa. Permitir el acceso de materiales. Aquí lo tenemos, por ejemplo, con nuestras funciones de muting que nos ayudan con las cortinas, que nos ayudan a el acceso o, bueno, entrada o salida de materiales en las zonas de peligro, en la maquinaria. Tenemos la parte de desactivar funciones de seguridad manual y temporalmente de forma limitada, que en este caso podrían ser, por ejemplo, mandos bimanuales, botones que nos accionen la parte del accionamiento de la máquina para prenderla, apagarla, toda esa parte. Parada de casos de emergencia, pues tenemos nuestros paros de emergencia. Indicadores y alarmas relevantes para la seguridad, que en este caso pues, serían todos los indicadores que tenemos en el área, ¿no? Nosotros para tener un área segura debemos tener la parte de, pues sí, señalamiento, tener un análisis correcto, porque se pueden, perdón, hacer análisis a lo mejor a la ahí se va y no van a ser correctos. Entonces sí es muy importante hacer un análisis muy puntual para poder tener el riesgo controlado. Y vamos a hablar un poco de la selección de grado de protección de los equipos de seguridad. En este tema, yo creo que sí me va a extender un poquito más porque sí es lo vamos a ver un poquito más puntual para poder nosotros seleccionar los equipos correctos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Primero son los factores de decisión. Al elaborar el concepto de seguridad debe tenerse en cuenta las siguientes características. Tenemos las características de la máquina, que en esta son su capacidad de detener en todo momento el movimiento en peligro, su capacidad de detener el movimiento peligroso sin provocar otros daños, un posible peligro por la proyección de piezas, sus tiempos de parada, la posibilidad de supervisar el tiempo de parada o el recorrido de inercia. En este caso, por ejemplo, tenemos su capacidad de detener en todo momento el movimiento peligroso. De no ser así, podemos utilizar resguardos físicos o rechazadores, por ejemplo. Entonces, en esta área es identificar esa parte, ¿no? O sea, qué características de la máquina vamos a tener en la parte peligrosa. ¿Sabes qué? Es un torno. El torno puede agarrar la pieza y puede salir proyectado, ¿no? O la proyección de esquirlas. Entonces, por ejemplo, si es la parte de proyección de piezas, pues de existir, es utilizar resguardos físicos para poder guardar o, bueno, sí, proteger al usuario, ¿no? En este caso, no sé si han visto que hay tornos que tienen como unas guarditas plásticas que sí dejan ver al operario poder manipular el torno, pero esa guarda ayuda a proteger la cara del operario de cualquier material que pueda salir volando, ¿no? Tenemos las características del entorno. Las características del entorno se deben de tener en cuenta pues, las siguientes, ¿no? Aquí nos pregunta el ingeniero Jesús Reyes. ¿En cortinas de seguridad es posible programar el muting o bypasseo de zonas mediante una señal? Claro que sí, la parte de nuestras cortinas de seguridad ya tienen el muting incluso desde de las estándar. Ya podemos hacer la parte de muting y ese bypasseo de las zonas mediante de una señal se hace por medio de unos sensores. Entonces, esta parte del muting lo vamos a explicar ahorita más adelante, ya que entremos
hacia la parte de nuestras cortinas. Mi compañero Gustavo nos va a hacer el favor de explicarnos todas las funciones, y dentro de esas funciones pues viene el muting. El muting ya se los vamos a demostrar incluso en unos videos para que vean cómo funciona y cómo es el bypasseo de esas zonas. Continúo con la parte de características del entorno. Entonces tenemos perturbaciones electromecánicas, electromagnéticas, perdón, radiación de interferencias, vibraciones o sacudidas, luz ambiente, luz parásita de los sensores, chispas de soldadura, superficies reflectantes, suciedad, ya sea niebla o virutas, por ejemplo, rango de temperatura, humedad o condiciones meteorológicas. En este caso, por ejemplo, vibraciones, pues la mayoría de las máquinas al tener motores, pues hacen una vibración, ¿no? Entonces se tiene que tener esa parte identificada de la parte de las vibraciones. A lo mejor puede ser demasiada para que se puedan estar cayendo piezas o que la máquina funcione mal y pueda ocasionar algún riesgo. Entonces toda esa parte se tiene que analizar. Todo lo que estamos hablando de la parte de luz ambiente, luces parásitas, superficies reflejantes, pueden ser luces que pueden cegar al operario. A lo mejor la máquina está cerca de una ventana, y la ventana a ciertas horas del día da el sol y le puede dar en la cara, o hay algún sensor que está apuntando hacia el operario y en algunos movimientos puede ser que el láser que emite el sensor o la luz que emite el sensor lo pueda cegar. Entonces, son todos todas esas características donde pues vamos a tener en cuenta por nosotros para la selección, ¿no?, de equipos o la modificación del entorno para la protección del equipo, del personal, perdón. Tenemos la parte del factor humano. También el factor humano es muy importante en esto, porque nosotros podemos tener la máquina incluso hasta encapsulada y el humano, si se quiere hacer daño, se va a hacer daño, ¿no? Entonces sí tiene que ser muy importante la parte del factor humano. Se deben de tener en cuenta la cualificación previsible del operario de la máquina, circulación previsible del personal, velocidad de aproximación, posibilidad de eludir los dispositivos de protección y uso correcto previsible, que es a lo que les comento. O sea, tenemos un entorno seguro, tenemos la máquina con guardas metálicas, con cortinas de seguridad, contamos con toda la parte segura de la máquina, pero si el operario no hace caso debido a las advertencias o no tiene una capacitación correcta, se puede ocasionar un daño. Incluso, por ejemplo, aquí velocidad de aproximación. La velocidad de aproximación se tiene que medir entre el dispositivo de seguridad que va a hacer la parada, en este caso, por ejemplo, las cortinas de seguridad, y el tiempo que se va a tardar en parar la máquina. Obviamente, pues todas las máquinas tienen cierta inercia al momento del paro. Es muy difícil acciono mi parada y que la máquina se pare enseguida, ¿no? Es muy, muy difícil poder controlar esa parte. Normalmente todas las máquinas cuentan con cierta inercia al momento del paro. Entonces, si las cortinas de seguridad están muy cerca de la máquina y alguien entra corriendo, se puede ocasionar un daño. ¿Por qué? Porque la máquina en la inercia puede ocasionar el aplastamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que estar a cierta distancia donde si alguien entra corriendo, la máquina alcance a parar para cuando la persona llegue ya a la máquina. Y en esa parte, pues ya también entra la parte de las características del diseño. Entonces, en esta parte se recomienda siempre implementar las funciones de seguridad con componentes de seguridad certificados. Siempre hay que utilizar o ver en el área el equipo adecuado, ¿no? Podemos utilizar desde un sensor hasta cortinas de seguridad categoría 4, ¿no? Entonces sí se tiene que ver qué equipos son los adecuados para esa parte. De esta manera se simplifica el proceso de diseño y la verificación posterior. Varios sistemas ejecutan una función de seguridad. En muchas ocasiones no es posible construir
un subsistema solo con componentes de seguridad certificados que ya indiquen su nivel de seguridad. En este caso, pues estamos hablando de la categoría, el PLE, PLR o el SIL. Ahorita les voy a hablar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Sino que deben de construirse combinado varios elementos discretos. En este caso, el nivel de seguridad depende de diferentes magnitudes. Como les comentaba, o sea, puede ser, tenemos la máquina segura, pero el operario no está capacitado, o tenemos un operario muy capacitado, pero la máquina no tiene los elementos correctos. Entonces, todo va de la mano, ¿no? Y tenemos las características de los dispositivos de protección, que en este caso, pues son, como les comentaba, o sea, todos los equipos de protección, cortinas, switches, relevadores de seguridad, tienen que tener cierta categoría para la protección del operario o la protección de la zona de riesgo. No podemos utilizar en una zona donde es muy peligrosa o el riesgo es muy alto, equipos categoría 1 o 2, porque no van a cumplir con su función de seguridad para ese entorno. Entonces, ya hablando un poco más de este tema, vamos a tener la parte de determinación del nivel de seguridad requerido. El nivel de seguridad necesario debe definirse individualmente para cada función de seguridad y es válido para todos los componentes implicados, como lo son los sensores o dispositivos de protección, como les comentaba. O sea, podemos utilizar un sensor fotoeléctrico o cortinas de seguridad dependiendo del grado de riesgo que vamos a tener. Las unidades lógicas de evaluación o relevadores de seguridad. En este caso, se tienen los relevadores que van a hacer la función junto con los equipos o dispositivos de protección para tener todo ya seguro. En este caso no podemos conectar nosotros las cortinas de seguridad directamente al PLC, porque ahí no estamos cumpliendo la categoría obligada, ¿no? En este caso, todo un conjunto del sistema se vuelve a la categoría más baja del equipo que tengan. En este caso, por ejemplo, el PLC normal sería pues, categoría literalmente 1 o 0. Entonces, si tenemos unas cortinas categoría 4, vamos a convertir todo el sistema a la categoría menor. Entonces, ahí sí se tiene que ver toda esa parte, utilizar relevadores de seguridad para que cumplan la categoría completa. Y pues ya la parte de los actuadores, pues ya serían la salida, por ejemplo, a los variadores, contactores, toda esa parte para poder hacer ya el apague de la máquina o frenar, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Ya que tenemos una vez realizada la evaluación de los riesgos pertinentes, el nivel de seguridad necesario puede determinarse a partir de una de las siguientes normas. En este caso tenemos la norma ISO 13849-1 o la IEC 62061. Son normas que nos van a ayudar que van de la mano junto con la NOM 004 para la parte del análisis de riesgo y de qué equipos van a utilizar. Nada más que estas normas ya están más dirigidas hacia los equipos. Ya tienen que cumplir ciertas normativas para poder hacer su función completa. Y en esta tablita, lo que nosotros vamos a hacer, ya la capacitación pasada, vimos un poco de esta tablita, en el cual es el performance level requerido, que sería el PLR o PL. En esta parte, nosotros para poder seleccionar el equipo, vamos a tener que ver la parte de los resultados del accidente, es si es lesión leve o grave e irreversible o la muerte de la persona. Lesión leve sería un machucón, una cortada, algo que no le va a causar mayor daño a la persona o que pueda llegar a perder alguna extremidad. Ya la lesión grave o irreversible sí sería, por ejemplo, una amputación de un dedo, de una mano, de un brazo, quemaduras o ya hasta la muerte.
Y después de que ya tenemos esa parte de nivel de lesión que vamos a observar dentro de nuestra estación o zona de riesgo, tiene que seguir la parte de la presencia en la zona peligrosa. ¿Qué tan frecuente va a estar la persona frente al riesgo, frente al peligro? En este caso, si es escasamente o bastante frecuente, sería, por ejemplo, F1, o de frecuente a permanente F2. Podría ser que la persona solamente entre a dejar el material y se va. Entonces, en ese caso, pues sería, yo creo que escasamente, ¿no? O la persona que está frente a la máquina todo el tiempo alimentándola alimentándola, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, las prensas. Yo agarro mi material y lo meto a la prensa y me espero. Saco el material y agarro otro y estar haciendo esa operación, pues ya sería de frecuente a permanente, ¿no? Porque la persona está frente al peligro, frente al riesgo. Entonces, en este caso sería F2. Ahora tenemos la parte de la posibilidad de prevención del accidente. Es posible, posible en determinadas circunstancias o prácticamente imposible. ¿Sabes qué? Yo puedo, al mismo operador que está en la prensa, lo puedo poner un poco más atrás o lo puedo, le pongo cortinas de seguridad, dependiendo, ¿no? O prácticamente es imposible, ¿sabes qué? El operario siempre tiene que estar ahí y tiene que estar cerca porque no hay otra forma de poder alimentar la maquinaria. Entonces ahí ya vamos viendo nuestro nivel de peligrosidad. Por ejemplo, aquí en este caso, en este ejemplo, tenemos el S2, F2 y P2, que sería un nivel de peligrosidad muy alto. Entonces, en este caso, el performance level debería de ser un E. Si fuera bajo, sería una, como bueno, ahí lo podemos ver, ¿no? Baja contribución a la reducción del riesgo o alta contribución a la reducción del riesgo. Con este performance level nosotros vamos a elegir ya los equipos que vamos a utilizar dentro de la maquinaria. Y como les comentaba, tenemos el PL y lo que es la categoría y el SIL. Todos van de la mano, nada más que diferentes. Por ejemplo, la categoría lo utilizan mucho en México y el PL. El SIL lo utilizan mucho en Europa. Entonces, el SIL realmente va a ser desde el 0 hasta el 3. Del 0 es, pues realmente pues, casi no hay peligro. Hasta el 3 que es muy peligroso. En la parte de la categoría tenemos B, no hay peligro. Hasta la 4 que es lo más peligroso, fatal, como el SIL 3. Y en el PL tenemos el A, que es sin peligro. Y en el E, que es fatalidad, ¿no? En este cuadro pues ya tenemos ya la conjunción de todos los, bueno, de las tres normas o nomenclaturas que utilizamos para la parte de las categorías o SIL o PLE que son para nuestros equipos. No sé si tengan alguna duda aquí. Ya con esto terminamos un poco de lo que es el análisis de riesgo y ya continuamos con la parte de las cortinas de seguridad que nos va a ayudar nuestro compañero Gustavo. Ok. Listo. Ingenieros, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Correcto, ingeniera. Con respecto a este cuadro, es correcto. Ya con esto podemos darnos un poquito más de la idea del cómo poder hacer la parte de la selección. Como lo comentó mi compañero, tanto con este cuadro como el anterior, podemos estar verificando si es frecuente, si es no frecuente, qué tanto nos está afectando la parte de en nuestra maquinaria, realmente cuánto es lo que se está corriendo la parte del peligro, dependiendo de cómo lo vayamos necesitando. Esto es solamente una idea, como lo dijimos. Obviamente hay diferentes situaciones en las cuales pues tenemos que estar evaluando correctamente todo el ambiente completo. De igual manera, punto a resaltar, como le decía mi compañero,
Si ustedes tienen una cortina de seguridad nivel 4, un interlock nivel 4, y colocan esto hacia un relevador tal vez básico, no de seguridad, obviamente se pierde toda esta seguridad. Obviamente en ocasiones ustedes nos consultan y nos dicen, ok, tengo una cortina, ¿qué nivel de seguridad es la que tienes? ¿Sabes qué? Ok, yo puedo cumplir con requerimientos de nivel 4, eh, entrar dentro de una categoría de nivel muy alta, pero obviamente con que se cumplan todos los requerimientos. La parte de las cortinas, la parte del controlador, la parte de la salida, en la parte del relevador. Meter un relevador específico para la parte de seguridad y no estar metiendo relevadores básicos que obviamente pueden afectar lo que es el funcionamiento ya en mi máquina. Cosa muy importante también, verificar toda la parte de tiempos, el tiempo de reacción de la máquina. Obviamente ahí es donde tenemos que hacer ya una inspección mucho más específica para cada máquina, para verificar a qué distancia tenemos que colocar las cortinas, a qué distancia tenemos que colocar el paro de emergencia, para que obviamente la cortina active correctamente, o mejor dicho, active lo que son las salidas y por ende el motor termine de parar o la prensa termine de estar trabajando, cosas por el estilo. Obviamente les digo, son varios factores que se tienen que estar tomando para la parte de niveles de seguridad. Ahora, retomando toda la parte de equipos de seguridad que estuvimos viendo en el curso pasado, nos quedó ahí varias cositas pendientes con respecto a la parte de las funciones. Ya vimos en el curso pasado la parte de los interlocks, atrape por bobina, atrape mecánico, toda la parte de las llaves deslizantes, toda la parte de nuestros sensores de tipo magnéticos, toda la parte de nuestros controladores con salidas de tipo FET, con salidas de tipo relevador, ya sea temporizadas o no temporizadas, paros de emergencia. Ahorita nos vamos a enfocar solamente a cerrar un poquito la parte del curso pasado, que fueron la parte de las cortinas de seguridad. Dentro de las cortinas, solamente retomando un poquito, tenemos dos opciones. Cortinas de la serie estándar o cortinas de la serie avanzada. Series SFL y SFLA. ¿Ok? En esta, obviamente, vamos a tener diferentes opciones según como lo vayan requiriendo sus máquinas. Ya sea una detección en dedo, una detección en mano, o bien una detección en alguna parte del cuerpo. Nosotros los manejamos como 14, 20 y 30 milímetros de resolución. Obviamente aquí vamos a tener que estar verificando cuál es el tamaño de la cortina con respecto a la parte del área de protección que nosotros queremos trabajar. Siempre contamos con estas pequeñas tablas en las cuales nosotros podemos mostrarles correctamente cuál es el tamaño que nos cubren. Si se dan cuenta, aquí se enlista, ¿sabes qué? La serie SFL y la serie SFLA, que es la serie avanzada, tiene una altura de 144 milímetros y cuenta con lo que son 15 haces de luz. Obviamente desde aquí podemos nosotros estar seleccionando cuál es la altura de protección, llamando la altura total de la cortina para la parte de la protección. ¿Cuáles son las diferencias entre una cortina estándar y una cortina avanzada? Nuestra cortina avanzada cuenta con funciones de blanking y funciones de resolución reducida. La cortina básica, como tal, cuenta con lo que es muting, pero no cuenta con las funciones de blanking. Cuenta con algunas funciones de interlock, pero ya vienen definidas. De igual manera, las cortinas de tipo avanzadas, las series SFLA, se pueden conectar directamente a la computadora para poder hacer una calibración más fina de las funciones que se necesiten. La serie estándar también se puede conectar a la computadora, pero solamente para hacer la parte del monitoreo de información. El verificar dónde se está habilitando lo que es, o dónde se está obstruyendo lo que es la parte de la cortina, si en la parte de arriba o parte de abajo, para que nosotros sepamos correctamente cómo se está habilitando y verificar lo que es el histórico de eventos. Esas serían como las principales características entre unas y otras. Obviamente, nosotros requerimos diferentes accesorios para la parte del montaje de estas cortinas y para toda la parte del cableado. Nuestras cortinas como tal a la hora de la venta se vende emisor y receptor al mismo tiempo. No las vendemos por separado, se venden en un conjunto y no se vende, o mejor dicho, no vienen incluidos lo que son los brackets de instalación. Ahí ustedes tendrán que definir, según la instalación que se requiere en su máquina,
el bracket a ocupar. Tenemos, como lo pueden ver ahí en la parte derecha, la parte de los brackets de montaje, ya sean fijos o ya sean móviles. Esto para poder tener un movimiento angular y poder calibrarlas un poquito para la parte de la alineación correcta. Manejamos diferentes conectores, dependiendo de cómo lo necesiten, ya sea salida a cable normal, que serían los cables modelo SFL-C en 3, 7, 10 y 15 metros, o bien podemos tener lo que son salidas a conector M12 para la parte de adaptación hacia otros equipos o hacia otros cables que ustedes ya manejan. Obviamente sí tenemos que verificar correctamente cuál es el pin-out que ustedes ya tienen en sus máquinas. Si es que ya tienen un conector M12, verificar que sea compatible. Con eso nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros, en dado caso de que ustedes tengan alguna cortina de otra marca, podemos verificar y ustedes nos envíen directamente los modelos de esas cortinas y poder trabajarlas sin ningún problema, manejarles directamente una homologación. Ingeniero Octavio, no, ahorita no tenemos ningún dispositivo que nos ayude a hacer la parte de la alineación. Las cortinas de manera interna, por decirlo de manera, bueno, en la parte de su diseño, cuentan con un display de 7 segmentos en el cual te muestra cuál es el nivel de alineación, trabajando desde el 0 hasta el 9, siendo el 9 el valor más alto y el más correcto en cuanto a la parte de la alineación. De igual manera, cuentan con lo que son 2 LEDs, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, para indicarte si se alineó correctamente en la parte de abajo y en la parte de arriba, para que obviamente nosotros nos vayamos enfocando en cómo estar haciendo la alineación. De igual manera, podemos ocupar el software AddLight Curtain para poder hacer y verificar la correcta alineación de estos equipos. Como les digo, tenemos múltiples cables. De igual manera, estas cortinas, en dado caso de que ustedes quieran hacer un cascadeo, es decir, una conexión en serie de múltiples cortinas, se puede realizar sin ningún problema. Ya sea la cortina estándar, se pueden unir 3 cortinas al mismo tiempo, o en las series avanzadas son 4 cortinas, con un máximo de 400 haces de luz. Sumamos en cada cortina, verificamos cuál es la cantidad de luz que se tiene, es decir, no sé, 20 y otros 20 y otros 20, serían 60 haces de luz. No tenemos que superar en cortinas estándar los 300 haces de luz y en cortinas avanzadas los 400 haces de luz. Pero, como les indico, ambas, cortina estándar como cortina avanzada, se pueden conectar en cascadeo, es decir, en serie, sin ningún problema. Sabemos que en algunas marcas, en algunas otras competencias, tienes que solicitar específicamente una cortina que se va a conectar por cascadeo. En nuestro caso no es así. Solamente necesitan comprar el cable para hacer el cascadeo y listo. Ya no hay tanta problemática para esto. De igual manera, aquí les dejamos lo que son los cables, los convertidores de comunicación de tipo USB serial, para que puedan conectar lo que son las cortinas directamente al software. Obviamente no es necesario al 100% que ustedes cuenten con este cable de comunicación para hacer el ajuste de las cortinas. Obviamente, en dado caso de que quieran modificar algún tiempo de activación del muting, las zonas de trabajo del blanking, que ahorita vamos a ver, es donde se ocupa un poquito más la parte del software. Pero en dado caso de que ustedes no quieran comprar el cable de comunicación, no hay ningún problema. Las cortinas cuentan con lo que es unos deep switch, 8 deep switch para que puedas seleccionar si la cortina va a estar en modo de rango alto, rango bajo, es decir, una separación máxima de 15 metros, una separación menor, dependiendo de cómo lo vayan a necesitar en su aplicación, en su máquina. De igual manera, si va a entregarte salidas NPN, si te va a entregar salidas PNP, de igual manera, son diferentes puntos que se pueden ir configurando directamente en la cortina, sin la necesidad de tener el software. Obviamente el software pues, es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar un poquito la parte del diseño, verificar que estén bien trabajadas para la parte de la instalación y cosas por el estilo. El software es desde descarga gratuita. Ustedes directamente se pueden meter directamente a la página de Autonix.com y desde ahí registran un usuario y una contraseña básico y descargan lo que es el software.
y ya, listo. No tiene ningún problema, no hay licencia para este software. Creo que Autonic se caracteriza mucho por esa parte, por la parte de tener casi todos nuestros softwares gratuitos. Solamente tenemos uno con licencia, pero eso se los mostraremos después. Ahora, ¿cuáles son las funciones avanzadas? Algunas funciones con las cuales podemos estar trabajando. Resolución reducida, la parte de blanking, la parte de silencio o muting y la parte de anulación. Estas, si gustan, las vamos a ir viendo punto a punto ya con el software para que quede un poquito más entendido y no tengan problemáticas para la parte del entendimiento. Directamente desde aquí les voy a pasar lo que es un pequeño video para que puedan ver a qué nos referimos con la parte de blanking. Blanking lo que me realiza es, si yo tengo una pieza siempre presente o siempre obstruyendo, yo le puedo decir, ok, esa pieza siempre está aquí. Es parte de mi sistema. ¿Ok? Cuando yo hago una calibración, ya sea con Teach, o bien lo hago manual, también se puede realizar, directamente yo le puedo indicar a la máquina en qué posición se encuentra esa pieza y que esa pieza es parte de mi sistema. Es decir, la pieza siempre debe de estar presente para no tener errores. Si la pieza se va, hay un error. Si la pieza está en posición, es correcto. Siempre va a estar omitiendo, no omitiendo, sino siempre va a estar detectando lo que es esa pieza. Si se dan cuenta ahí, la parte negra, le voy a regresar un poquito nada más para que lo puedan observar un poquito mejor. Aquí, si se dan cuenta, esta es el área de blanking. Directamente la pieza que se encuentra ahí está obstruyendo casi la mitad de la cortina. Si se dan cuenta, en la parte de arriba del video, donde dice blanking on, las cortinas están en color verde. Eso quiere decir que no hay problema. Directamente la pieza ya fue reconocida como parte del sistema. Ahora, si nosotros quitamos esa pieza de ahí, es donde vamos a tener lo que es un error. De igual manera, si algo obstruye por encima de donde está la pieza, que nosotros ya dijimos que la omita, obviamente ahí sí va a detectar lo que es esa pieza. Voy a dejar de compartir un poco lo que es la pantalla y voy a compartir directamente lo que es el software. Por favor, me confirman si pueden observar correctamente el software. Perfecto, perfecto. Muy bien. El blanking se puede hacer desde la primera haz de luz, correcto, ingeniero. Se puede hacer sin ningún problema según como lo vayan requiriendo. Es ajustable de manera manual o de manera automática. Lo único que yo tengo que estar haciendo aquí es verificar en qué puerto de COM está conectada lo que es mi cortina. Yo ahorita ya la tengo conectada de manera directa. Y se hace solamente así, conectar y listo. Si se dan cuenta, ya está trabajando lo que es mi cortina. Me dice, tienes una cortina SFLA 30-12. ¿Qué es eso? Que es para protección de cuerpos o de partes de cuerpo. Tienes 12 haces de luz. Al ser una cortina de tipo avanzado, puedes conectar cuatro cortinas en serie para la parte del trabajo. Ahora, si yo me meto a parámetros, me pide una contraseña. La contraseña de manera inicial es admin con minúsculas. Obviamente ustedes la pueden cambiar. Y directamente desde ahí yo ya puedo hacer el cambio. ¿Sabes qué? Va a ser para distancia corta, para distancia larga, va a ser salida NPN, va a ser salida PNP, va a ser, va a trabajar a la frecuencia A o va a trabajar en frecuencia B. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente, si yo tengo cortinas instaladas una al lado de la otra y no quiero que tengan interferencia mutua, puedo hacer eso, que la cortina número 1 trabaje con la frecuencia A y que la cortina número 2 trabaje con la frecuencia B, dependiendo de cómo ustedes lo vayan trabajando. De igual manera, las salidas de tipo auxiliares, yo puedo definir cómo quiero que trabajen. ¿Sabes qué? Quiero que trabajes o que te habilites cuando un muting esté habilitado. O sabes que cuando el blanking esté trabajando, quiero que tu salida auxiliar
mandes un pulso o te mantengas activa. ¿Sabes que hay un error en el blanking? Activa la salida de tipo auxiliar. Yo puedo ocupar estas salidas auxiliares para tal vez mandarlas directamente a una torreta, mandarlas a un buzzer, mandarlas a algo, según como ustedes lo vayan requiriendo. De igual manera, podemos conectarle por la parte de arriba, la parte de una salida de un cable, para que nos dé la salida hacia lo que es una lámpara. Directamente desde aquí yo puedo definir si está habilitada, si está deshabilitada, cómo se va a habilitar según como yo la necesite, cuándo se va a habilitar esa salida de lámpara. ¿Ok? Ahora, retomando la parte del blanking, les dije, yo la puedo hacer de manera manual. Yo directamente desde aquí le puedo decir, ¿sabes qué? Mi pieza tiene un tamaño de 3 haces de luz, 4 haces de luz, 5 haces de luz. Yo le digo, ¿cuál es el tamaño de mi pieza? Si se dan cuenta, yo puedo trabajar con 3 zonas diferentes. Obviamente yo también puedo hacer esto. Es que va a ser 1, 2. Después la zona número 2 va a ser 5, 6. La zona número 3 va a ser 9, 10. ¿Ok? Dependiendo de cómo yo la quiera ir trabajando. O bien yo puedo manejar lo que es un escaneo para que obviamente yo no tenga ningún problema de si no sé cuál es el tamaño de mi pieza, yo puedo hacer eso. Ejemplo, en el video que ustedes están viendo directamente desde mi cámara, pueden observar que las cortinas están directamente trabajando. Ejemplo, si yo me voy a la parte de incidencia de luz, ustedes pueden observar cuando yo meto la mano, ¿correcto? Obviamente esta no es tan precisa porque, como les dije, es de 30 milímetros. Es detección de partes del cuerpo. Obviamente, si yo meto el dedo, voy a tener este pequeño falso. ¿Correcto? Bueno, mis dedos son delgados. Pero obviamente ahí depende de la correcta selección de la cortina. Ahora, si yo coloco una pieza directamente ahí y le voy a decir que esta pieza es parte de su sistema, ahorita si se dan cuenta, la pieza me está obstruyendo lo que son 5 haces de luz. Yo puedo hacer dos cosas. Una, hacer un escaneo, o bien directamente yo le puedo definir aquí, ¿sabes qué? Va a ser desde las número 1, 2, 3, 4, 5. Son los haces de luz que va a trabajar y que obviamente ahí es donde yo voy a poder meter lo que es la pieza. Directamente desde ahí yo le voy a dar tal vez una tolerancia de 1 y si hay un error que se vaya a warning. Y lo único que voy a hacer es eso, descargar. Aquí me pide ir verificando punto por punto. Ok, blanking fijo, cambió, habilitado, estaba deshabilitado, ¿qué es lo que cambió? Yo tengo que ir revisando todas las funciones que vienen aquí. Yo hago la descarga, me dice, vamos a preparar esto. Una vez que tú hagas la descarga, en un momento también se ponen en modo pausa. Si se dan cuenta ahí, las cortinas en el video ya están trabajando de manera correcta. Voy a dejar de compartir un poco la pantalla para que vean directamente lo que es el video. Directamente desde ahí, ustedes pueden ver que la cortina ya está en color verde. Es decir, ya está trabajando correctamente. Ahora, si yo pongo las piezas, si yo pongo mi mano en la parte de arriba, yo genero un error. Ahora, como les dije, la pieza siempre debe de estar presente. Si yo quito esta pieza, hay un error. Si la pieza es más pequeña de lo que yo calibré, hay un error. Si la pieza ya se encuentra en posición, ya no hay problema. Puede seguir trabajando de manera correcta. ¿Ok? Como les dije, aquí la cortina, esta sería el área de protección total. Si se dan cuenta, todos estos indicadores están laterales. Esto es para no afectar el área de sensado. Solamente tenemos 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo, en la cual nos sensamos. Pero ahí en fuera, desde aquí hasta acá, estamos realizando la parte del sensado correcto de lo que son las piezas y de lo que son las personas que estamos cuidando. ¿Ok? Ahora, bueno, una pregunta por acá, ingeniero. Me preguntas, en un conveyor de tipo banda, cuando hay un cambio de tamaño de piezas, ¿cómo lo veo eso? Ok, creo que te estás refiriendo un poquito más a la parte de muting. Obviamente, ejemplo aquí, como ya lo vimos, en la parte de blanking, si nosotros tenemos una pieza más grande, va a haber error. Si tengo una pieza
más pequeña, hay error. Esta en parte de blanking tiene que cumplir con el tamaño específico para que no te genere una condición de error, ¿ok? Para que obviamente te diga que las cortinas están trabajando de manera correcta. Ahora, cuando trabajamos con un muting, lo que nosotros realizamos es ajustar el tamaño de pieza, ajustar la velocidad a la que pasa la pieza y obviamente estar verificando diferentes patrones. Es decir, ejemplo, voy a retomar la parte del video, perdón, de la presentación. Ahora, ¿pueden confirmarme si observan correctamente ya la presentación? Ok, muchísimas gracias por confirmar. Ahora, pasamos a la parte de muting. ¿A qué nos referimos con un muting? Muting, como les dije, es una calibración en cuanto a la parte del tamaño de pieza y la velocidad de paso de pieza. Nosotros tenemos que definir si la pieza va solamente a pasar de punto A a punto B, o bien también va a regresar de punto B a punto A. Si se dan cuenta, yo aquí cuento con lo que son sensores. En este caso, en esta configuración se están ocupando 4 sensores para indicarle a mis cortinas cuándo es que está pasando la pieza. Pasa de punto A punto B o de punto B a punto A. Es decir, de entrada a salida, salida a entrada. Y obviamente estos sensores me ayudan a verificar el largo de la pieza y la velocidad al que está pasando la pieza. Si la pieza no cumple con los requerimientos tanto de alto, es decir, cuántos haces de luz se están obstruyendo, de igual manera, cuál es el largo de la pieza, es decir, es de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros de largo, y a qué velocidad está pasando. ¿Sabes qué está pasando a 10 RPM? A 20 RPM, a 5 RPM. Yo tengo que manejarla de esta manera. Retomando lo que preguntaba el ingeniero, aquí estamos haciendo el ejemplo con un conveyor para obviamente verificar que todas las piezas que van pasando en ese punto tengan que estar muteando o poniendo en pausa esta área específica para la parte del trabajo. Hay muchos que a veces nos preguntan, oye, ¿puedo hacer el muting con uno de mis operadores, no sé, que meta la mano, que saque la mano? No, porque obviamente estos pues no van a ser repetitivos, no van a cumplir con la velocidad, no van a cumplir con el paso de pieza trabajando de manera correcta. Aquí, si se dan cuenta, en esta parte, directamente las cortinas, si se dan cuenta, empiezan a parpadear en la parte de arriba. Cuando nosotros bajamos la velocidad, las cortinas se van a error. Directamente las salidas se deshabilitan y es una condición de error, porque obviamente ya no se mantiene lo que es la velocidad de trabajo correcta. De igual manera, si las cortinas pasan más rápido, también hay una condición insegura. Aquí les pongo otro video, obviamente directamente desde aquí. Si se dan cuenta, las cortinas se van a error inmediatamente. Todas. Ahí está en una conexión en cascadeo, todas se van a error. Cuando pasa la pieza, cuando pasó por la zona insegura, se va en error. Obviamente ahí ahorita están configuradas como la parte de un reset automático, es decir, cuando ya no hay pieza, vuelven a su estado normal, que es correcto. Obviamente, si yo meto una función de interlock, es decir, que se bloqueen las cortinas cuando hay una consideración, una condición insegura, se quedan así, bloqueadas hasta que alguien no les mande lo que es un pulso de reset. Tenemos tanto, como les dije, en los controladores, tocando el tema de la vez pasada, del webinar pasado, en nuestros controladores tenemos la entrada de feedback, para que obviamente nosotros podamos hacer un feedback automático o un feedback manual. De igual manera, nuestras cortinas tienen esta función también de interlock, o bien la función, ¿cómo decirlo?, de reset. Obviamente, si después de la condición insegura quieres que sea un reset automático, lo van a hacer. Si quieres que sea manual, tienes que mandarle un pulso para que puedan trabajar y vuelvan a trabajar de manera correcta. Si se dan cuenta, ahorita en la aplicación, ahí en el video, las cortinas empiezan a parpadear. Cuando están parpadeando, quiere decir que no están mandando lo que es un error. Está muteando esa zona, está pausando lo que es esa zona. ¿Ok? Voy a compartir mi software
para que puedan observar esta configuración. Como les digo, es muy sencilla esta configuración. Yo ahorita solamente voy a descargar un reset para ahorita quitar todos los errores. Bueno, ya quitar la función de blanking y mostrarles la función de muting. En muting, yo ahorita voy a quitar mi pieza. Si se dan cuenta, aquí también las cortinas me dicen SFLA 30-12 está operando, está trabajando de manera correcta. Si yo meto la mano, obviamente va a decir que hay un error. Si se dan cuenta, ahí donde viene la imagen de las cortinitas, me dice salida PNP y la salida OSSD está deshabilitada. Ahí se nota directamente esta parte. Directamente también en la parte de incidencia de luz se muestra la información. En la parte de cableado también me dice cuando las salidas están deshabilitadas. Yo puedo hacer eso. Aquí, como les dije, contamos con la comunicación RC485, pero esta comunicación RC485 no es para que se conecten a una computadora. Esto es para que estén interconectadas emisor y receptor y poder estarse revisando y testeándose uno contra otro y verificar que todo está trabajando de manera correcta. ¿Ok? Voy a habilitar la función de muting. Aquí en la función de muting, como ustedes lo pueden ver, me dice cómo vas a trabajar de punto 1 a punto 2, de punto 2 a punto 1, o bien vas a entrar y salir. De igual manera, en este software te da una opción que se llama Timing Chart para que veas cuál es el acomodo de los sensores. Si lo vas a hacer con 2 sensores, si lo vas a hacer con 4 sensores. Ejemplo, para la entrada y la salida. Te dice aquí cuál es el tamaño L, te dice cuáles son las condiciones de trabajo. También tenemos esta herramienta que es la revisión de la instalación. Te dice cuál es el tamaño con respecto a tu tamaño de pieza, cuál es la distancia de separación del sensor 1 hacia el sensor 3, del sensor 2 hacia el sensor 4. Ejemplo, me voy a ir a la más básica. Aquí, de 1 hacia 2. Te dice, ok, si quieres ocupar solamente 2 sensores, está el sensor 1 y está el sensor número 2. Te dice que podemos meter de tipo reflectante o podemos meter de tipo barrera, no hay ningún problema. Lo que nosotros necesitamos verificar, si se dan cuenta aquí, es la parte del ángulo de los sensores. Porque con este ángulo yo voy a definir si la pieza pasó primero por el sensor 1, después el sensor 2, condición correcta, y después a la salida dejó de sensar primero el sensor 1 y después dejó de sensar el sensor número 2. Es una condición que se tiene que estar trabajando para la parte de la correcta instalación. Aquí también te lo dice, la separación del sensor número 1 hacia el sensor número 2, del sensor número 1 hacia la parte de las cortinas, todo con respecto a la parte del tamaño. Y aquí te dice, tienes una mala condición, tienes que aumentar la distancia, tienes que bajar lo que es la velocidad. Ahí tú defines directamente cómo lo vas a trabajar y te va a ir diciendo si es correcto o es incorrecto. Obviamente aquí te va a ir dando lo que son los parámetros de revisión. Obviamente esto solamente es una comprobación. Obviamente si aquí dice bad condition no quiere decir que no me va a dejar hacer la función de muting. No, obviamente aquí solamente es una revisión de lo que yo puedo tener. ¿Ok? Yo aquí tengo, como les digo, mi tabla me dice que va desde la número 1 hasta el número 12. Yo le voy a decir, ok, ¿sabes qué? Mis sensores son de tipo normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Sabes qué? El tiempo 1 y el tiempo 2 son de 30 a 3000 milisegundos. ¿A qué me refiero? Directamente desde aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo va a trabajar lo que es mi sensor para la parte del correcto funcionamiento? Me dice, el tiempo mínimo que tiene que haber de la entrada de la señal del sensor número 1 a la entrada de la señal número 2. Esto para que yo pueda entrar en condición de muting. Después, la condición de muting va a trabajar un tiempo T2, son 60 segundos. En mi caso, ahorita está configurado así. Voy a bajar a 10. ¿Sabes qué? Posteriormente a que se cumpla o ya se vayan lo que son los sensores, tengo el tiempo 3, son los 4 milisegundos. Yo cumpliendo estas 3 condiciones puedo entrar a que la zona número 2 entre en una pausa de 10 segundos. Si obviamente el sensor se va antes, directamente desde aquí podemos trabajar lo que son
los 4000 milisegundos posteriores, no superando estos 10 segundos. Estos 10 segundos son los que siempre me van a estar trabajando. Ahora, en la zona de muteo, yo puedo definir dónde va a estar muteada, dónde va a estar en pausa, lo que es mi cortina. ¿Sabes que mi cortina va a estar en pausa desde la 1 a la 7? Esos 10 segundos. Si yo, ¿saben que 10 segundos es mucho? 5 segundos. Si yo, si la pieza pasa por este punto en estos 5 segundos, no la voy a detectar. Pero obviamente se tiene que cumplir la condición de velocidad, la condición de la parte del tamaño de pieza y obviamente no rebase lo que es esta cantidad de haces de luz. Si yo paso a la 8, 9, 10, 11 y 12, hay una condición errónea, ¿ok? Le voy a dejar los 30 a 3000 milisegundos. Son 2708 segundos. Ahorita está haciendo lo que es la descarga de información. Me voy a ir a la incidencia de luz. Si se dan cuenta, ahorita si yo meto la mano, hay un error. Aquí lo van a ver. Ahora, ahorita yo no cuento con sensores para hacer la parte de la función de muting. Yo ahorita cuento, si se pueden ver en el video, con esta parte, con una cajita para poder hacer la parte de la simulación de la entrada 1 y de la entrada 2 para la parte del mute. Directamente desde aquí, solamente vamos a hacer una revisión para verificar si se habilita mi mute 1, si se habilita mi mute 2. Solamente es eso. Ustedes pueden ir comprobando con sus sensores si se habilita o no se habilita. Ahora, directamente, voy a dejar de compartir la pantalla para que se centren directamente en lo que es el video. ¿Vale? Directamente desde aquí, si yo no cumplo las funciones de tiempo, que dijimos que fue de 30 a 3000 milisegundos, voy a entrar a una condición de error. Lo voy a hacer lento. Bueno, lo hice un poco. Pero ahí, si también no entro en la posición, no se va a habilitar correctamente lo que es el muting por los 10 segundos. Todavía alcanzo a detectar las dos funciones. Entonces se dan cuenta, si yo las deshabilito, se va el mute. Ahí entra mute. Yo puedo estar en esta posición 5 segundos. Si supero los 5 segundos, hay un error. Ahora, les dije, si yo me paso de la posición 6, si no me recuerdo, de las número 6, es cuando entra la condición insegura. Yo puedo estar 5 segundos, pero en esta área. Si me quedo más tiempo, hay un error. ¿Ok? Si yo quito la pieza, ya no hay ningún error. Obviamente aquí depende de cómo lo trabajen ustedes, con función de reset automático, o la parte de mandarle un pulso de reset para que puedan continuar lo que son las cortinas. Directamente, dependiendo de cómo lo quieran trabajar ustedes, tenemos esta función de muting para lo que es la parte del trabajo. Ahora, ¿qué pasa si la pieza se queda atorada en el conveyor? Directamente que se quede ahí atorada en esta posición. Obviamente, al ser una condición insegura, las salidas van a estar deshabilitadas. Al estar deshabilitadas, no me va a permitir el que mueva el motor, el que force la parte del motor. Contamos con una función que se llama override para poder meter una señal, un pulso sostenido de 3 o 5 segundos, dependiendo de cómo lo configuremos. Si yo configuro ese pulso de override, directamente yo puedo volver a forzar la función de muting para que obviamente las cortinas vuelvan a trabajar y me permitan hacer el movimiento para la parte del motor. Obviamente, como les digo, son diferentes funciones que se pueden ir metiendo directamente desde aquí, desde lo que es el software. Directamente desde esta parte, ustedes van a ver, ejemplo, le voy a bajar la velocidad para que puedan observar un poquito mejor que me entre en error para cuando no cumplo la parte de la condición de tiempo. Esta condición de tiempo,
podría tomarse como la parte de la velocidad. ¿A qué velocidad está pasando desde el sensor 1 hasta el sensor número 2 para la parte de la instalación? Con eso tenemos esas funciones para la parte del trabajo. ¿No? Si se dan cuenta, no se habilitó la función de mute porque no cumplí con los tiempos. Me estoy tardando más de los 30 a los 1000 milisegundos, no lo estoy cumpliendo. En cambio, si lo hago rápido, entra la función. ¿Correcto? No sé, ¿quedó entendido correctamente esta función de muting, ingenieros? Ok, ahora, una última función. Directamente desde aquí voy a habilitar una que se llama blanking flotante. ¿A qué nos referimos con lo que es blanking flotante? Directamente desde aquí ya vimos blanking fijo, que es directamente a la pieza, tiene que estar presente en esa posición siempre. Si no está la pieza presente, hay un error. Si la pieza es más grande, hay un error, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una aplicación en la cual tienen una pieza, pero esta pieza vibra, sube y baja? O tal vez directamente está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Lo que podemos hacer es meter esta función que se llama blanking, blanking flotante. Yo le digo cuántos haces de luz son los que voy a omitir, por decirlo de una manera. Directamente desde aquí, yo le puedo dar una tolerancia, si es que vibra lo que es la pieza, y le puedo decir en qué largo de la cortina se va a desplegar mi pieza. Es que lo voy a meter desde la, bueno, ahí me dice que mi tamaño de área tiene que ser más grande que el tamaño de mi pieza. O sabes que desde las número 1 hasta el número 7, la pieza que tiene 5 haces de luz, bueno, es que creo que mi pieza es más pequeña, déjenme verificarlo, es de 4 haces de luz. Si tu pieza de 4 haces de luz puede estar subiendo y bajando de la 1 a la 7. Si sube más de la 7, hay un error. Yo ahorita lo estoy haciendo de manera manual, no estoy haciendo ningún escaneo, pero ustedes pueden hacer lo que es un escaneo. Ok, ingeniero, me dices que ves un problema cuando arrancan la prensa de manual a automático. ¿Cómo sincronizaría el inicio de muting o la protección? Directamente, como te digo, ahorita la voy a habilitar si quieres. Habilitamos ahorita en un momento la función de interlock, la función de reset, para que puedas ver cómo funciona y si te es funcional en tu aplicación. ¿Ok? Ejemplo, ahí las cortinas están en error. ¿Por qué están en error? Porque no hay pieza presente. Si no hay pieza presente, que dijimos que es una pieza de 4 haces de luz, va a haber un error. Yo ahorita voy a colocar la pieza. Y si se dan cuenta, las cortinas ya están correctas. Ahora la pieza yo puede subir hasta máximo, dijimos, en las número 7. Las cortinas siguen trabajando, ¿ok? Si yo me voy a las 8, hay un error. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para que puedan ver mejor la parte del video. Les dije, ahí tengo mi pieza, ahí no hay pieza, hay un error. Directamente si la pieza es más grande, hay un error. Si la pieza es más pequeña, hay un error. Si la pieza cumple con el tamaño específico, es correcta. Si la pieza sube y baja antes de los 7 haces de luz, no hay error. Si supera, hay un error. Es decir, aquí puede estar oscilando arriba, abajo, arriba, abajo. Y si alguien mete la mano, hay un error. ¿Ok? Son diferentes condicionales según cómo se vayan requiriendo y según cómo la aplicación lo solicite. Ahora, por último, voy a habilitar la función de interlock. Aquí, tú dices, quiero que metas
un reset manual. ¿Cuándo? Cuando inicia la cortina, es decir, cuando la vas a prender por primera vez, o cuando restablezca posterior a un error. ¿Cuándo la quieres? ¿Sabes qué? Yo voy a habilitar esta función cuando prendo la cortina por primera vez y cuando sufra un error, también voy a necesitar lo que es un pulso. Ahorita voy a quitar, bueno, blanking, ok, sin ningún problema. Ya solamente voy a descargar esta información. Ahí, si se dan cuenta, las cortinas están en modo interlock. Aquí dice SFLA 30-12. Y me dice que están en modo interlock. Directamente aquí, si yo mando lo que es un pulso de reset, las cortinas van a volver a operar. Es como lo dijimos, de manera inicial, cuando inicia su proceso, van a entrar en error. Ahora vamos a crear la segunda, la de posterior a que sufrió una interferencia, una condición insegura. Si se dan cuenta, la cortina también se queda en modo interlock. Tú tienes que mandar nuevamente lo que es un pulso para que obviamente puedan restablecerse. Esto va a pasar, siempre me va a pedir el reset posterior a un error. Ahora, también tenemos otra función más, una función que se conoce como reset hold. Esta función de reset hold lo que me hace es directamente pedirme cumplir una condicional. Es decir, cuando mi operario va a salir o entró a la zona insegura, es cuando directamente yo tengo que verificar que salió de manera correcta de la zona insegura. ¿Qué es esto? Yo necesito lo que son dos entradas, dos pulsos, para que directamente yo pueda decirle a lo que es mi máquina de mis cortinas que el operario ya salió. Tengo que instalar un botón adentro de la zona insegura y un botón afuera de la zona insegura. Lo que tengo que hacer, si se dan cuenta en esta parte, me dice, tienes que habilitar, bueno, ahorita me voy a dejar por la función que trae de blanking. Voy a deshabilitar blanking. Ahora sí, directamente me dice, ¿cuánto tiempo necesitas para que tu operario salga? ¿Sabes qué? Necesito 5 segundos. Ok, ¿qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir que yo mande el pulso de reset hold y después que mande el pulso de reset. La condicional es pulso de reset hold, pasas por las cortinas saliendo y pulsas el botón de reset. Tienes que cumplir esos tres pasos, botón, pasar, botón, para que obviamente esta función de reset hold te permita restablecer el trabajo en lo que son las cortinas. Ahorita está en modo interlock. Me va a pedir hacer eso. Directamente, ahorita está en modo interlock porque le pusimos el start interlock. Yo le digo, ¿sabes qué? Va a ser pulso, salgo, paso, salgo, pulso, salgo. Ya creo que le hice muy lento. Otra vez. Pulso, paso, pulso. Creo que me estoy tardando mucho. Dejen un poquito más de tiempo. Sí.
Si se dan cuenta, ahí ya se cumplió lo que es la condición y ya me deja trabajar directamente con lo que es mi cortina. Tengo que meter eso. Ahí voy a meter otra vez el error. Tengo que meter all, pasar por la cortina, reset y listo. La cortina vuelve a trabajar. Obviamente, eso es para verificar que mi operario salió de la zona insegura. Obviamente, yo puedo habilitar este reset call, ya sea de manera inicial, cuando inicia el proceso, o cuando pasó lo que es un error. Como les dije, aquí ya va a depender mucho de la aplicación que ustedes necesiten. Meter lo que es el muting, meter el blanking. Se puede combinar muting más blanking sin ningún problema para la parte del funcionamiento. De igual manera, aquí viene una opción en la cual nosotros podemos verificar muy rápidamente, igual, algo para poder revisar que se trabajó correctamente con lo que es la instalación de mis cortinas. ¿Cuál es el tiempo que tarda mi pieza, mi motor, mi guillotina en pararse? ¿Cuánto tiempo es la parte del caminar de una persona? ¿Cuál es la altura de mi pieza, de mi cortina? Porque obviamente también dependiendo del tamaño de la cortina, es el tiempo de respuesta y te va a decir aquí más o menos una recomendación de a qué distancia tienes que colocar lo que es la cortina para poder salvaguardar la seguridad del ingeniero, del operario, ¿ok? Obviamente esto solamente es un cálculo muy rápido. Obviamente, como lo decía mi compañero, son varios factores que se tienen que tomar en consideración para que obviamente podamos cumplir con toda la parte de las normativas, ¿ok? Ingenieros, ya son las 11:30. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta más. ¿Todo quedó de manera correcta? ¿No quedó de manera correcta? Coméntenos, por favor. Bueno, de igual manera, les dejamos nuestros datos del ingeniero Jan, que se encuentra en la zona de León, y mis datos, que me encuentro aquí en la zona de Ciudad de México. Yo soy el encargado, como les dije, de la parte de toda la parte de soporte técnico. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes necesiten, directamente los podemos ayudar, no hay ningún problema. Cualquier cosa que ustedes necesitan, pueden venir directo. Si se encuentran aquí en Ciudad de México o si quieren venir hasta acá, nos encontramos en las oficinas aquí en Naucalpan, Estado de México, y los podemos ayudar sin ningún problema para todo lo que se vaya requiriendo. Como les digo, vamos a ir metiendo todos estos cursos para que ustedes sepan sobre estos equipos, sobre demás equipos. El siguiente curso es sobre motores paso a paso, lazo abierto, lazo cerrado. Vamos a empezar desde la teoría básica, indicándoles qué son motorapasos, cómo funcionan los motorapasos, qué software podemos ocupar como parte de Actualix, con la parte de motores paso a paso, lazo cerrado, la retroalimentación que se tiene en el lazo cerrado, la facilidad para poder hacer lo que es este movimiento, lo que son la parte de programación de rutinas. Realmente también ya tuvimos cursos por la parte de HMI, toda la parte de GP, en este caso, panel gráfico. Vamos a entrar posteriormente a la parte de PLCs, panel lógico, y posteriormente vamos a combinar. Vamos a meter la parte de los motores paso a paso, lazo cerrado, y vamos a meter la parte de las pantallas lógicas, combinarlas para que vean que ustedes puedan ver cómo se hace una rutina directamente en esta parte de los PLCs, directamente con lo que son los motores paso a paso. Obviamente también ustedes nos pueden ir comentando qué temas son los que les interesa. Vamos a tener, como les digo, de motores paso a paso. Vamos a empezar nuevamente con la parte de controles de temperatura. Vamos a sacar también la parte para el siguiente mes IoE, para que conozcan los equipos correctamente de la IoE, verifiquen los equipos que nosotros tenemos en IoE. También vamos a meter toda la parte de control de potencia, con la parte de amperajes un poco más grandes. Y sin ningún problema escuchamos sus recomendaciones de qué cursos son los que les interesan para que realmente los podamos tratar directamente en todos estos cursos. ¿Ok? Ok, que no me escuchan correctamente. Dejen cambio el audio. Okay. Gracias, ingeniero Vicente, por comentarnos. Ok. Sí, les comentaba que obviamente vamos a sacar varios cursos y todos estos cursos
que estamos haciendo ahorita estos webinars y se suben directamente a todas nuestras redes sociales y de igual manera se les envía a sus correos electrónicos para que puedan tener lo que es la información de estos cursos y ustedes puedan revisarlos en el momento que ustedes necesiten. Directamente toda la información que ustedes requieran nos las pueden mandar por correo electrónico, ahí se encuentran nuestros correos para que obviamente nos puedan contactar y los podamos ayudar sin ningún problema. ¿Ok? Pues ingenieros, si no hay otra duda más, si no hay una pregunta más, agradecemos su presencia por parte del ingeniero Jan. Muchas gracias. Él se encuentra, les digo, en la zona de León. Tenemos diferentes oficinas. Ya pronto van a ir conociendo a cada uno de los ingenieros. Ya tuvimos al ingeniero El Cruz, ya tenemos al ingeniero Jan. Después les presentamos al ingeniero de Monterrey, al ingeniero de Querétaro, a los diferentes ingenieros que van en la parte de autónomos. Ingenieros, pues perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Les dejamos todavía nuestros datos aquí para el caso de que los quieran anotar. Que tengan un excelente día y sigan cuidando mucho. Hasta luego.